Muy buenas familia amantes de la lengua francesa, ¿qué tal? El día de hoy te voy a dar una clase muy cortita con todas las estrategias que tienes que conocer y que en su momento a mí me hubiera gustado conocer para acortar camino, mejorar mucho más el aprendizaje del idioma y evidentemente ser todo un experto. Algunas las utilicé, otras no. Y como les menciono, en su momento me hubiera gustado conocerlas para hacer mucho más cortito este aprendizaje del idioma, pero hubo algunas que me sirvieron mucho y que el día de hoy me hacen ser docente de francés. Bien, la clase la he llamado Aprende a estudiar y maximizar tu aprendizaje del francés. Voy a ir al grano, va a ser una clase muy cortita, así que presta mucha atención. Y la recomendación que te quiero dar es que si no la puedes ver por completo en este momento, la guardes y la veas en otro instante, porque evidentemente en ocasiones decimos, veo una parte en este momento, veo otra parte en otro y veo otra parte en otro. Las ideas van hiladas, así que es importante poner atención de inicio a fin. Entonces la recomendación es, si puedes quedarte a ver toda la clase, hazlo. Y si no puedes hacerlo, vela en otro momento. Porque lo que te voy a dar, de verdad que es oro puro. Bien, así que no te entretengo más y vamos directamente al grano. Lo que sucede en la mayoría de ocasiones y que me he dado cuenta cuando una persona tiene desidia a la hora de aprender un idioma es que se consideran que fueron personas malas a la hora de estudiar en el ámbito escolar. Quizás no obtenían notas tan buenas, algunas otras personas sí, y en ocasiones eso era un diferenciador para que una persona no se creyera competente para realizar alguna cosa. Y pasa cuando queremos aprender un idioma. Si no fuimos buenos en la escuela, evidentemente nos creemos con una baja capacidad para pues, aprender un idioma. Pero te voy a desengañar con este pequeño dato que te voy a dar a continuación. Y tiene que ver con el cerebro y las neuronas. Bien, tienes que saber que el cerebro medio, el cerebro de la población promedio, tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Esto, traducido a términos informáticos, sería aproximadamente el equivalente a 1 millón de gigas. ¿Y tú crees que no puedes aprender un idioma? Esto es para la población media. ¿Y tú crees que no puedes aprender un nuevo idioma? Pues la verdad tenemos que dejarnos de tonterías porque todos tenemos una gran capacidad para almacenar información. Y por consiguiente podemos aprender un idioma. Simplemente va a requerir de ciertas estrategias y del esfuerzo personal que cada uno desee pues, otorgar al aprendizaje del francés. Bien, además tenemos una gran capacidad de interconexión, aproximadamente 7.000 conexiones por interconexión. Esto quiere decir que la información se transfiere muy rápido y por consiguiente somos capaces de absorber mucha información. Bien, ¿qué es lo que sucede como puntos principales por los cuales las personas fallan a la hora de aprender un idioma? El primero y el más común es una mala transmisión del conocimiento por parte de los docentes. Y te voy a contar una pequeña anécdota para que vayas hilando este punto. Cuando yo estudiaba en la universidad, tenía una materia extra, en este caso el francés, y bueno, recuerdo que 3 o 4 horas por semana. La verdad, como éramos una gran cantidad de alumnos, pues no se prestaba tanto pues, a tener un buen aprendizaje del idioma, pero a mí me gustaba porque llegaba el docente, lo hablaba y la verdad me pareció muy interesante, se escuchaba muy bien, comenzó a captar mi atención y dije, si puedo estudiarlo por fuera para maximizarlo y conseguir mejores notas en la universidad, pues creo que vale la pena intentarlo. Entonces busqué un curso por fuera y recuerdo, éramos un grupo muy pequeñito, muy reducido, desde ese punto me comenzó a gustar. Éramos 9 o 10 alumnos, no recuerdo bien. Y recuerdo que entra el docente, se presenta ante nosotros, inmediatamente hablando en francés. Bonjour les étudiants, comment ça va? Aujourd'hui, on va commencer les cours de français, je m'appelle Guillaume. Y bueno, se va de largo hablando en francés. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al momento me emocionó bastante porque, pues por mi mente pasó, si me esfuerzo lo suficiente, quizás pueda hablarlo en algún momento como él. Pero vaya desilusión que me llevé porque toda la clase, no paro de hablar en francés. Y recuerdo que una compañera sí tuvo el valor de decir, oiga profesor, ¿y por qué no nos da una retroalimentación en español? Porque realmente nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento en el francés. Y recuerdo que él nos dijo que nos hablaba en francés en todo momento porque teníamos que comenzar a habituarnos en el idioma, teníamos que empezar a captarlo, a comprenderlo. Pero realmente no teníamos una raíz
que nos hiciera pues poder comprenderlo. Entonces pues desde ahí llegó mi desilusión y la de algunos compañeros, y yo simplemente terminé el curso porque no quería desperdiciar el pago, y evidentemente obtuve una mala nota al final y pues ya lo dejé hasta ahí. La finalidad era complementarlo para conseguir buenas notas en la universidad, pero recuerdo que este profesor nos dijo que si teníamos dudas podíamos buscar por fuera información. Y bueno, entenderán que yo, teniendo la currícula de la universidad, más aparte de esto, pues no podía darme el tiempo, inclusive no tenía el tiempo para buscar información pues de esto que se supone que era un complemento para mejorar en la universidad. Entonces decidí priorizar sobre la currícula, que en este caso las materias importantes, y el francés pues solo quedarme con lo que me daban en la universidad. Que no me fue tan mal, pero tampoco tan bien. Y cuando termino la carrera, pasa por mi cabeza, la verdad, pues me gusta mucho el francés, me gusta mucho y quiero volver a intentarlo. Así que pues ya terminé la carrera, voy a dedicarle un poquito más de tiempo al francés y pues vamos a intentarlo una vez más. No se pierde nada. Si ya no soy bueno, pues lo dejo hasta ahí. Y si me llama la atención, pues voy a dar lo mejor de mí. Entonces comienzo nuevamente el nivel debutante, el primer nivel. Y recuerdo que en esta ocasión nos toca un maestro que era hispanohablante. En la ocasión anterior comenzamos con un profesor nativo, un francés, entonces por consiguiente pues su francés era súper bueno, súper fluido y bastante rápido. Y en esta ocasión me toca la fortuna de comenzar con un profesor hispanohablante. Entonces él sí nos da la raíz y dándonos retroalimentación tanto en francés como en español, lo cual se me hizo muy interesante y comenzó a despertar mucho más mi interés. Entonces, en lo que fueron los niveles debutante y principiante, tuvimos a este profesor. En el nivel intermedio ya era un profesor que había residido en Francia, pero también era hispanohablante, pero evidentemente su francés era mucho mejor. Y en el nivel final, en el nivel avanzado, ya estuvimos de lleno con un profesor que era nativo de Francia. Pero pues evidentemente esto ya era mucho más interesante porque ya teníamos la raíz, las bases, nos costaba comprenderlo todavía, pero poco a poco nos íbamos habituando mucho más al idioma. Entonces, yo creo que esta era la estrategia correcta para comenzar a aprender francés. Comenzar hablando con un hispanohablante que entendiera el proceso de una persona que quiera aprender francés y que nos diera todas las herramientas desde raíz para al final terminar con un profesor nativo que evidentemente te va a ayudar a mejorar tu pronunciación, te va a hacer platicar mucho más con él, la conversación va a ser mucho más fluida, entre otras herramientas bastante potentes que un nativo te puede dar. Bien, entonces la transmisión del conocimiento por parte de los docentes es importante para comenzar a captar la atención de los estudiantes. Y esto no solamente pasa en los idiomas, sino en todo el estudio en general. El segundo punto es poco interés en el aprendizaje del idioma. Hay que ser honestos, en ocasiones solamente estudiamos algo por simple compromiso. Quizás te pidieron el francés en la escuela, no es tu pasión, pero tomas el curso porque sí y ya está. No le vamos a sacar el máximo jugo al aprendizaje del idioma, tenemos que disfrutarlo y empaparnos de ellos. Realmente que tengamos un propósito bien definido del por qué vamos a aprender francés. A lo mejor quiero irme de intercambio, quiero viajar a Francia, tengo amigos en el chat de Francia y quiero pues comunicarme con ellos, no sé. Pero tenemos que demostrar un interés real del por qué vamos a aprender francés para que pues realmente valga la pena y disfrutemos del proceso. Y el punto número 3 es las malas estrategias de retentiva de información, porque podemos tener un buen profesor, podemos tener mucho interés en aprender el idioma, pero en ocasiones tenemos unas malas estrategias de estudio y de retentiva de información. Y vamos a trabajar sobre este tercer punto, porque las personas que están aquí considero que tienen mucho interés en aprender francés y probablemente tengan buenos docentes o quieran tener un buen docente al momento de aprender francés, pero en ocasiones nos fallan nuestras estrategias de estudio o estas estrategias que nos van a permitir retener mucho más información. Bien, así que trabajemos sobre este tercer punto. Ok, esta diapositiva la tengo repetida, una disculpa. Pero bueno, hay algo muy interesante, un estudio que se llamó Estudiando bajo el agua. Y este fue un estudio que se hizo a un grupo de personas a las cuales les hicieron memorizar una serie de información factual. Factual quiere decir datos numéricos. Fueron datos muy concretos, pero los hicieron memorizar estos datos bajo el agua. Bajo el agua.
Y bueno, te parecerá muy raro, pero es interesante porque se llegó a una conclusión en este estudio y la verdad es que la información fue muy esclarecedora. Y es que quienes examinaron los conceptos estudiando bajo el agua aumentaron sus calificaciones hasta un 30% más respecto a los que se examinaron fuera del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, te hicieron examinar información debajo del agua a todo este grupo, pero te realizaron una prueba para evaluar la capacidad de retención de esta información y las personas que estudiaron dentro del agua y realizaron la prueba dentro del agua obtuvieron una mejor nota que aquellas personas que realizaron la prueba fuera del agua. Y esto tiene que ver mucho con el entorno. Este fenómeno se denomina reintegración y significa que cuando las condiciones en las que se ha obtenido información se recrean de manera igual, el acceso a dicha información, en este caso todo lo que tiene que ver con retentiva, es mucho mayor. Por ejemplo, cuando se vuelve al lugar de los hechos para recrear un delito. Esto se aplica mucho en este tipo de investigaciones, que vuelves a la escena del crimen para recrear el delito y obtener pistas pues mucho más esclarecedoras. Entonces, a lo que quiero llegar es que si tú estudias en un entorno que se parece, por ejemplo, mucho a tu aula de clases antes de presentar una prueba, tus notas se van a incrementar. Por ejemplo, si tú estudias en un entorno en donde hay mucho ruido y al momento de realizar tu prueba, por ejemplo, tu examen de francés en un aula en donde va a ser un silencio absoluto, las notas pueden ser mucho más bajas que si estudias en un entorno que se va a parecer mucho a tu aula de clases. Por ejemplo, una habitación aislada de ruido, te pones a estudiar ahí y eso se asemeja mucho al aula de clases en donde va a haber un silencio absoluto al momento de aprender, de realizar tu prueba, en este caso el examen de francés. Bien, la emoción y el recuerdo también tienen mucha influencia de cara a maximizar el francés. Por ejemplo, hay personas que tienen capacidades perceptivas alteradas, que son muy sensibles. Y se ha observado una tremenda correlación entre el entorno y el aprendizaje. Se asocian muchas más sensaciones a lo estudiado. Volvemos a repetir, si tú estudias en un entorno muy parecido al entorno en donde vas a realizar la prueba, tus calificaciones pueden ser mucho mejores. Pero también es interesante variar el entorno de estudio, porque las sensaciones y las percepciones a lo aprendido puede ser muy útil. Por ejemplo, no vas a realizar una prueba, pero puedes intentar variando el área de estudio. Por ejemplo, puedes estudiar en tu cuarto, puedes estudiar a lo mejor en una reunión familiar que no te parezca muy interesante, en la que no estés tan involucrado. A lo mejor te puedes ir a estudiar al parque, en donde pues va a haber un poquito de ruido, pero no va a ser tan excesivo, etcétera. Variar el entorno de estudio es muy interesante de cara a maximizar el francés, porque no sabemos en qué situaciones vamos a hablar francés. Por ejemplo, podemos estar hablando francés en un entorno en donde haya mucho ruido, donde sea muy concurrido por personas y nos vamos a estar distrayendo mucho más por escuchar lo que dice la persona de al lado que por realmente concentrarnos en expresarnos, en expresar la idea que estemos, en ese caso, hilando pues en los pensamientos. Bien, y otra cosa muy interesante es que los recuerdos narrativos son más nítidos cuando se experimenta una emoción similar a cuando ocurre. Bien, aquí viene una estrategia muy potente y que en su momento a mí me sirvió mucho para potenciar el aprendizaje del idioma, y es acerca de los tiempos de estudio según la fecha de la prueba. Se hizo un trabajo de investigación por parte de Wishart y Pachler, investigadores, los cuales establecieron unos tiempos de estudio de referencia según lo distante que era el examen, o en este caso la prueba. Por ejemplo, tenemos la tabla siguiente, la cual es un modelo de referencia, sabiendo que cuando más distante fuese el examen, más tiempo debemos dejar entre la primera y la segunda sesión. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un examen dentro de un mes y estudiamos solamente la primera semana? Podemos dedicarnos a estudiar de manera extensa durante la primera semana y haber entendido todo al 100%, pero ya no estudiamos las siguientes 3 restantes. Entonces, olvidamos información y al momento de realizar la prueba, pues obtenemos malas notas. Entonces, aquí tenemos los tiempos de examen y los intervalos de estudio. Temps d'examen, intervalle d'étude. Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nuestro examen es dentro de una semana? Los intervalos de estudio recomendados es de 1 a 2 días. Por ejemplo, estudiar cada tercer día puede ser muy interesante para presentar la prueba en una semana, 1 o 2 días. Va a depender de tu tiempo y de cómo distribuyas, pues en este caso, el tiempo de estudio. Por ejemplo, si tu examen es en un mes, puedes estudiar pues una vez por semana.
Si tu examen es dentro de 3 meses, puedes estudiar cada 15 días, cada 2 semanas. Si tu examen es dentro de 6 meses, por ejemplo, tu prueba de admisión para la universidad, puedes estudiar cada 3 semanas, cada 20 días. Y si tu prueba es en un año, puedes estudiar una vez al mes. Lo interesante es que retomes esa información y estés trabajando constantemente con ella para el momento de realizar tu prueba, pues no dejes esa información guardada en el baúl. Bien, aquí hay una tabla muy interesante, es la curva de Ebbinghaus, acerca de cómo se comporta el olvido. Por ejemplo, tiene mucho que ver con estos intervalos de estudio, porque, por ejemplo, cuando sabemos estudiar de manera eficiente, podemos captar hasta el 100% de la información de ese tema que estamos estudiando. Pero ¿qué es lo que pasa? Se ha visto que cuando transcurre un día se puede perder hasta el 50% de esa información. Y cuando transcurre otro día se puede perder hasta el 70% de esa información. Te das cuenta que la caída del conocimiento es bastante pronunciada. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que, por ejemplo, el primer día captamos el 100% de la información, por ejemplo, de francés, del passé composé, de algún tema, y al siguiente día perdemos el 50%, pero ya no es necesario estudiar nuevamente ese 100%, solamente concentrémonos en estudiar ese porcentaje en donde tenemos problema para captar nuevamente el 100%. Entonces, nuevamente la curva se reduce y al siguiente día tenemos el 70% de la información. Ya solamente es un 30% lo que hemos perdido y nos concentramos en estudiar solamente sobre ese 30%. Y de nuevo, la curva se reduce y en esta ocasión a lo mejor tenemos al siguiente día el 85%, el 90% y solamente nos concentramos sobre ese 15 o 20% de información que no logramos retener. Así es como se comporta la curva del olvido y es la propuesta que se realiza para estudiar. No vamos a estudiar siempre lo mismo porque en ocasiones hay información que ya está bien cimentada y ya no es necesario estudiarla, solamente estamos perdiendo el tiempo cuando podríamos aprovechar ese tiempo para estudiar algo nuevo. Y esto aplica para los idiomas. Cuando ya tienes bien sustentado un tema, por ejemplo el presente del indicativo, que es el tema mucho más sencillo, puedes concentrarte en aprender algo completamente diferente y no quedarte estancado en el presente del indicativo. Bien, aquí hay unos intervalos prácticos. Por ejemplo, tenemos el primer repaso que podemos realizar de 1 a 2 días como mucho, ya que al día siguiente de haber estudiado la retención baja el 50% y al segundo el 30%, lo que les comentaba en la curva de Ebbinghaus. El segundo repaso, por ejemplo, lo podemos hacer una semana después del primer repaso y luego 2 semanas después del segundo repaso y después un mes y después 3 meses y después un año y así sucesivamente. Esto aplica para mantener el idioma intacto como tal, porque ocurre que en ocasiones ya somos buenos en el idioma pero no lo practicamos nunca más. Entonces podemos incluir esos intervalos prácticos de estudio para no olvidar el idioma y seguirlo teniendo presente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, no sé, ya soy experto en francés y realizo una conversación un día con un francés. Entonces dejo pasar algunos días y nuevamente realizo una conversación con un francés y luego 2 semanas y después un mes y después 3 meses. El chiste es seguir en constante práctica del idioma. Bien, aquí hay unos esquemas de estudio eficientes. El primero es propuesto por Arthur Gates, el cual determinó que una de las mejores maneras de utilizar el tiempo de estudio es estar 1/3 del tiempo memorizando, en este caso, captando la información, las reglas gramaticales o la pronunciación, por ejemplo, y 2/3 del tiempo recitando, realizándonos autoexámenes. Por ejemplo, cómo se pronuncia tal palabra, cuáles son las reglas del passé composé, del subjuntivo, del imperfecto, en fin, variedad de temas. Y Fitzer, otro investigador, determinó que estudiar bajo el concepto de autoexamen aumenta la retentiva ampliamente. Debemos realizar test de, en este caso, autoexámenes, para incrementar la retentiva. Cada test realizado en uno mismo aumenta la reminiscencia, en este caso, los recuerdos. Entonces, estudiar realizándonos autoexámenes es una herramienta muy potente para mejorar y captar al 100% la idea, en este caso, del tema. Por ejemplo, estoy estudiando la regla de conjugación del presente del indicativo. Entonces, recito las ideas principales, en este caso, la estructura del presente del indicativo, para saber si realmente ya he entendido la estructura del presente del indicativo o si necesito volver a memorizar
en este caso las reglas gramaticales. Eso es un método muy, muy interesante. Bien, hay unos puntos clave que yo considero indispensables para tener éxito en el aprendizaje del francés. Ya les he dado estrategias muy, muy potentes que en su tiempo me fueron bastante útiles, otras me hubiera gustado conocerlas para acortar camino, pero hay otros puntos clave que es indispensable que conozcamos para tener éxito al momento de aprender francés. Bien, debemos crear metas que sean realistas. Si realmente quiero aprender francés y por qué lo quiero hacer. Como ya he mencionado, por ejemplo, quiero mejorar mi currículum y la verdad me interesaba mucho aprender francés. A lo mejor me quiero ir a trabajar a Francia, quiero irme de intercambio a Francia o a cualquier país francófono. Tenemos que crear metas que sean realistas y si realmente voy a disponer del tiempo para estudiar el francés. Bien, otro punto muy importante es generar constancia, generar un hábito. Por ejemplo, yo estoy libre de 6 a 8 de la noche, entonces es un momento del día en el cual puedo dedicarme a aprender francés. Es importante practicarlo siempre. Bien, otro punto importante es que el idioma forme parte de tu vida diaria. Por ejemplo, involucrando películas, series, clubes de conversación, libros. Otro punto muy importante es aprender lo básico para comunicarnos. Por ejemplo, palabras y verbos clave, que al final me voy a centrar sobre este punto. El siguiente punto clave es intentar maximizar el vocabulario. Es indispensable para darle variedad al idioma. Por ejemplo, adquiriendo nuevas palabras útiles mediante tarjetas de vocabulario o flashcards. Son bastante interesantes, por ejemplo, anotar una palabra que nos va a ser bastante útil o algunas palabras que pertenezcan a un género en específico, por ejemplo, profesiones, y que las practiquemos mediante estas tarjetas de vocabulario. Por ejemplo, no sé, la palabra professeur, médecin, dentiste, etcétera, que pertenecen al género de las profesiones. Para ir adquiriendo ese vocabulario, que en su momento nos puede ser bastante, bastante importante. Bien, otro punto muy importante es aprovechar la tecnología con la que contamos hoy en día. Por ejemplo, apps móviles y algunas que me parecen muy interesantes es, por ejemplo, Radio Garden, que es radio en francés, y TV5 Monde, que ahí hay actividades de acuerdo al idioma de acuerdo al nivel en el idioma que tú tengas. Por ejemplo, si te encuentras en el nivel debutante, pues hay actividades muy interesantes para desarrollar y seguir mejorando el francés de acuerdo a tu nivel. Es importante practicarlo en la vida real, por ejemplo, si estudias el francés de manera presencial con los compañeros de clase. Quítate esa pena porque la verdad es que yo padecí mucho de eso, pero una vez que me considero una persona mucho más abierta, me di cuenta que el ser expresivo es bastante, bastante bueno y en los idiomas es importantísimo que seas expresivo con tus compañeros de clase y que entre ustedes practiquen es muy, muy, muy interesante. Unirte a grupos de conversación, no sé, hay escuelas que ofertan grupos de conversación en donde se plantea un tema en específico y todos exponen las ideas en generales, parecido a un debate. O por ejemplo, puedes unirte a grupos de conversación en línea, de los cuales también hay muchos. Simplemente es cuestión de buscarlos. Bien, la motivación es muy, muy importante para sacarle el máximo partido a cualquier tipo de actividad o en este caso del aprendizaje del francés. Por ejemplo, yo quiero aprender francés para tener un buen trabajo, para mejorar mi currículum, para poder viajar, para realizar un intercambio estudiantil en cualquier país francófono, etc. Bien, y también tener una experiencia inmersiva es muy, muy importante. Hay personas que han podido hacerlo, hay personas que no. Yo personalmente no he podido hacerlo. Es algo que quiero hacer para seguir todavía mejorando mucho más y en su momento a lo mejor no sé adquirir un nivel C1, pero realizar una experiencia inmersiva va a ser muy, muy interesante. Y esto quiere decir una residencia temporal en un país francófono. Por ejemplo, a lo mejor te vas a residir un tiempo a Francia, un tiempo a Canadá, te adaptas un poquito más, estás obligado a interactuar todo el tiempo en el idioma. Es algo muy, muy interesante. Si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. O si en su momento lo puedes hacer, trabaja para ello y realízalo. Bien, por ejemplo, les dije que nos íbamos a centrar sobre las palabras y verbos clave. Por ejemplo, tenemos el verbo être, que significa ser o estar. Y tenemos otro verbo que va a ser el verbo avoir, que significa tener.
Tanto en el francés como en el español son los dos verbos más importantes a la hora de conjugar verbos para crear diferentes tipos de tiempos. Por ejemplo, ya he mencionado être, que significa ser o estar, y tenemos los pronombres personales je, tu, il, on, nous, vous, il, elle. Evidentemente hay clases en donde se profundiza mucho más y se explica de manera mucho más concisa y concreta esto. Solamente lo haré rápidamente. Por ejemplo, tenemos la conjugación de être con los diferentes tipos de pronombres personales. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Yo soy, tú eres, él, ella es, nosotros somos, ustedes son, ellos o ellas son. Y tenemos un ejemplo. Tu es mon professeur du français. Tú eres mi profesor de francés. Bien. Tenemos el siguiente verbo avoir, que significa tener, la conjugación j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Bien, que significa yo tengo, tú tienes, él o ella tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos o ellas tienen. Y tenemos un ejemplo. Ejemplo, tu as 20 ans, tú tienes 20 años. Bueno. Tenemos otros verbos que son importantes y lo que les mencionaba, por ejemplo, mediante el uso de flashcards, podemos anotar los verbos dependiendo de si consideramos que son interesantes para algo o, por ejemplo, de algún tema en específico, como ya les mencioné, profesiones, frutas, colores, etc. Tenemos el verbo faire, hacer, pouvoir, poder, dire, decir, aller, ir, voir, ver, savoir, saber, vouloir, querer, venir, venir, devoir, deber, croire, creer, prendre, tomar, mettre, poner, trouver, encontrar, donner, dar, parler, hablar, aimer, gustar, passer, pasar, marcher, caminar, manger, comer, voir, beber. Estos son los verbos que yo considero importantísimos de conocer porque estoy seguro que cada uno de estos verbos los involucramos en el día a día. Entonces, por ejemplo, yo me concentraría en aprenderme estos verbos mediante las flashcards. Bien, llegamos al final de esta clase. A lo mejor te ha parecido interesante. Yo espero que sí. Déjame tu comentario aquí. Recuerda que esta clase solamente estará por tiempo limitado. Tenemos una fecha para comenzar un nuevo curso y les quiero hablar acerca de una promoción muy especial por si es que quieres aprender conmigo, que la verdad me dará mucho gusto porque créeme que voy a reventar en esta ocasión el nivel. Les voy a hacer una nueva propuesta, va a ser material completamente nuevo. Normalmente mis grupos de francés los venía trabajando con material ya grabado, pero en esta ocasión voy a regrabar el material. Lo voy a hacer mucho más compacto, mucho más concreto, mucho más explícito. Va a ser mucho más sencillo, va a haber un montón de material complementario. Entonces quiero explicarte en qué consiste esta oferta. Bien, el francés normalmente se divide en 4 niveles. Tenemos el nivel A1 debutante, A2 principiante, B1 intermedio y B2 avanzado. Hay otros 2 niveles, C1 y C2. Pero digamos que esto ya es como para el tipo filosofía. Son niveles muy avanzados. De hecho, hay franceses que ni siquiera tienen estos 2 niveles. Por ejemplo, en el español ocurre que hay personas que su gramática es mala, su escritura es mala, entonces pues no se pueden considerar ni siquiera con un español avanzado. Y ocurre lo mismo en Francia. Bien, como les he mencionado, es importante que el aprendizaje del idioma sea progresivo y vayamos incrementando en este caso el nivel en cuanto a docencia. Por ejemplo, el B2 avanzado yo considero que es importante que ya lo tomen con un profesor que sea nativo del idioma. Es por ello que yo solamente me concentro en niveles A1 debutante y A2 principiante. El B1 intermedio yo considero que debe ser algún nativo, algún hispanohablante, que ya haya residido en Francia para que les comience a sustentar bases más importantes. Y el B2, que es ya francés avanzado, lo tomen con un nativo. Por eso me concentro solamente en A1 debutante y A2 principiante. Bien, la promoción que les tengo el día de hoy es que vamos a cursar estos 2 niveles por el pago de un solo nivel. Lo que te puedo ofrecer es lo siguiente. Se va a crear un grupo exclusivo de WhatsApp, va a ser privado, solamente van a estar las personas que quieran comenzar con estos 2 niveles conmigo. Y
bueno, solamente vamos a estar nosotros. Las clases van a ser privadas en YouTube, las cuales van a estar disponibles 24/7. Si no pudiste verlas en determinado horario, tú puedes verlas al día siguiente o en otro horario. Van a estar disponibles 24/7. Se van a quedar ahí para todas las personas que estén en este grupo exclusivo de WhatsApp. Yo voy a lanzar el link en el grupo de la clase y pues evidentemente solamente van a poder disponer las personas que se encuentren en este grupo exclusivo de WhatsApp. Bien, va a haber material complementario, PDF de las actividades por clase, corrección, videos auxiliares, los cuales voy a estar subiendo también a este grupo exclusivo de WhatsApp. Bien, además voy a preparar un pack de películas en francés, el cual voy a subir a Google Drive. El link para descargártelo también va a estar en el grupo exclusivo de WhatsApp y va a ser material de películas que todo el mundo ha visto, que en ocasiones ya conocemos el diálogo. Eso es muy interesante porque si ya conocemos un diálogo en específico y que te lo digan en francés, pues es más difícil, es más sencillo de captarlo. Entonces, esto me parece muy interesante para potenciar todavía mucho más el francés. Por ejemplo, conoces una frase de una película en español y al saberla en francés, pues ya se queda ahí en francés. Es un método muy potente y que a mí me ha servido bastante. Bien, lo importante es la apertura del grupo. Se va a realizar con un mínimo de 20 alumnos. En cuanto tengamos los 20 alumnos, se apertura este grupo y comenzamos a reventarlo. Niveles A1 debutante y A2 principiante. Bien, como les mencioné, hay un único pago, el cual va a ser de 950 pesos mexicanos. Es el valor de un solo curso. De hecho, el nivel A2 principiante tiene un valor un poquito más elevado, de 200 pesos más, pero los dos van a estar por el precio del primer nivel. Bien. El curso consiste en 16 semanas, son 2 niveles, cada curso consiste en 8 semanas, van a ser 16 semanas en donde voy a estar subiendo los enlaces de las clases al grupo exclusivo de WhatsApp. Bien, puedes contactarme de manera directa al número que te aparece en pantalla y te doy más información, te doy detalles de en qué va a consistir todo esto, pero creo que ya lo he explicado todo aquí. En el momento en el que tenga ya los 20 alumnos, se crea este grupo exclusivo de WhatsApp, los añado, se realiza el pago. Si resides aquí en México es una transferencia bancaria y si resides en otro país es por medio de PayPal. La información te la doy por mensaje personal, pero bueno, tienes mi palabra y son garantías de que vamos de lleno con ello. Entonces, ya algunos me conocerán, llevo ya algún tiempo dando docencia, dando francés, y créeme que voy a muerte cuando hablamos de aprendizaje. De hecho, esta es una metodología que consideré todavía más interesante de cómo lo venía manejando anteriormente. Anteriormente estábamos por Telegram, pero toda la información se subía ahí. Entonces, ya que las clases sean privadas en YouTube, me parece todavía mucho mejor porque podemos acceder de forma completamente aleatoria, en cualquier horario. Si quieres estudiar a las 3 de la mañana, lo puedes hacer. Es algo que me parece muy interesante y vamos a poner a prueba esta nueva metodología. Como les he mencionado, el material va a ser regrabado, va a haber material complementario y me he dado cuenta de algunas cosas que voy a corregir en estas nuevas clases. Por ejemplo, temas que no se entienden, hacerlos mucho más concisos, más precisos. Todo esto es mejorado. Y en este plan de promoción, 2 cursos por el precio de 1. Entonces, tienes mi medio contacto directo. Si esta clase te ha gustado, créeme que todas las clases son así, van al grano, son concisas. Trato de hacerlas las más entretenidas posibles. Y créeme que voy a muerte con cada una de las clases. Es material muy potente. Y bueno, solo me queda decirte que tienes mi palabra de que sí o sí vas a tener un buen nivel de francés. Así que bueno, no me queda más que despedirme. Llevamos media hora de clase. Planeaba hacerlo aproximadamente en media hora. Ya me he pasado con algunos cuantos minutitos. Pero era interesante que conocieras todo lo que te puedo ofrecer si tienes la confianza de aprender francés conmigo. Créeme que para mí será un placer estar contigo. Y si puedo apoyarte en esta aventura, créeme que lo voy a hacer con todo el gusto posible y dándote lo mejor de mí. Así que bueno, solamente me queda despedirme de ti y nos vemos en la siguiente.